Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Soy su hermano Juan Carlos Soto. Esto es Hablemos de la Biblia, directamente de www.radiobendición.cl. Imagínese que está en un caso hipotético de que una persona estuviera a punto de suicidarse, de tirarse al vacío, de un puente, no sé. ¿Cuál sería el mensaje que usted le daría a esa persona? Aquí hay algunos ejemplos. Elija usted uno. Dice: Cristo prospera, Cristo sana, Cristo pacta, Cristo restituye lo que el diablo te robó, Cristo quiere darte éxito en la vida abundante y en tus finanzas, Cristo corta cadenas y da una economía sana. Quizás usted me dirá todas las anteriores, pero quisiera recordarle que la persona se encuentra en un puente lista para tirarse al vacío. Aunque el caso parezca extremo, en la condición en la cual no solo se encuentra esta persona, sino toda la humanidad. Toda la humanidad está a punto de caer al barranco día a día. E irse literalmente al infierno si no han aceptado a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Por lo tanto, ¿cuál sería el mensaje que Dios da para la humanidad en este tiempo? El mensaje no ha cambiado, el mensaje sigue siendo el mismo: Cristo salva y Cristo viene. Es imposible que alguien que esté a punto de suicidarse, usted le diga: mira, Dios te puede prosperar, Dios puede sanar tu economía. Es un mensaje impropio, porque el mensaje que usted debería darle a la persona es: Cristo salva, es Cristo sana, que Jesucristo murió por ella en el madero de la cruz y le promete salvación y vida eterna y una nueva vida en Jesucristo. Ese sería el mensaje. Es por eso que cuando se levantan falsos ministerios que solo les interesa el dinero, queda por sentado que son apóstatas. Porque el mensaje se ha cambiado por semillas, pactos, éxito, diezmos obligatorios, visión profética, ofrendas con propósito, cosechas, tomar la tierra, decretar, cortar cadenas de maldiciones generacionales de pobreza, etc. Ese será el mensaje de Dios para los últimos tiempos a la tierra y a la iglesia. Me parece curioso. Nunca predican de salvación, redención, santidad, oración, ayuno, y si lo hacen, a la mitad de la predicación tuercen el mensaje para llegar igual al tema del dinero. No predican de el evangelismo, y si lo hacen, es una campaña tan solo para recaudar dinero. Estos son los que escriben libros de autoayuda y ganan millones no aportando nada a la vida espiritual y menos glorificar a Cristo en sus escritos. Como tales, como cuáles pueden ser ejemplos. Líderes de opiniones o pseudo líderes religiosos. Ejemplos: El poder de atar y desatar, de Guillermo Maldonado. En honor al Espíritu Santo, Cash Luna. Destinado al éxito, y otro, El Código del Campeón, Dante Gebel. Su mejor vida ahora, también Lo mejor de ti, Joel Austin. El camino bíblico a la bendición, Benny Hinn.
Al final del día, estos libros simplemente no dicen nada de nada. Y si dicen algo, es solo de prosperidad y éxito, pero no de salvación, de infierno, de redención, del rapto de la iglesia y del advenimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y se olvidan voluntariamente del gran y único mensaje, la salvación de la humanidad. Porque son vanagloriosos y lo único que los une es el sello indiscutible de las colleras y herejías. ¿Cuál fue el mensaje de los reales apóstoles y profetas? Todos los profetas, apóstoles y discípulos hablaban de Jesús y este crucificado. 1 Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. 1 Corintios 2:2. Pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y este crucificado. Gálatas 5:11. Pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido abolido. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. 1 Corintios 4:10. Nosotros somos necios por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros sois distinguidos, mas nosotros sin honra. Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? 1 Pedro 2:8. Y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ellos está también destinados. Hermanos, lo que vimos recién fue una seguidilla de versículos donde da a entender que los reales discípulos nunca se apartaron de la cruz. Su punto fijo es Jesucristo. Y a este predicamos. Y a este exaltamos. Lo ponemos muy en alto, como Moisés puso la serpiente de bronce, para que todo término de la tierra mire a Jesucristo crucificado. La acción perfecta del plan del último pacto que es en Jesucristo y en su sangre. Entonces, los reales discípulos de Dios, los reales discípulos del Padre, siempre tienen la mira en presentar a Jesucristo. No hay otro mensaje, no hay otro mensaje, no hay otro evangelio, no hay otro mensaje. El mensaje sigue siendo el mismo desde el Pentecostés, desde la primera predicación que se hizo con la boca de Pedro, ¿no? En Hechos capítulo 2, de ahí en adelante presentamos a Jesucristo y a este crucificado.
¿No le parece curioso que los reales apóstoles predican a Cristo y estos arrogantes predican prosperidad y éxito? A estos pastores disfrazados de nuevos apóstoles les interesa demostrar poderes espirituales y sobrenaturales, que más que espirituales son espiritistas, botando al piso al primero que se le ponga por delante, manipulando las histerias colectivas con evidentes maniobras psicológicas y psíquicas, y más encima con personas que no quieren ser salvas, simplemente quieren ser prosperadas, sino solucionar sus problemas emocionales y económicos. O sea, el caldo de cultivo es perfecto. Yo no predico a Jesucristo, predico prosperidad y éxito, y los que son mis interlocutores tampoco les interesa escuchar a Jesucristo y a este crucificado, y menos escuchar de el pecado, del infierno, la redención, el perdón, el arrepentimiento. Entonces el negocio está hecho, esperando que el supuesto ungido suelte de una vez por todas las palabras proféticas para que Dios abra las ventanas de los cielos para ellos, sin ni siquiera arrepentirse, pero con una suculenta ofrenda de pacto o semilla, recibiendo supuestas sanidades que muchas veces son momentos placebos y de autosugestión. Y por qué no decirlo, en más de alguna oportunidad el mismo Satanás saca la enfermedad que él mismo puso, y pareciera que es una sanidad, pero en realidad Satanás sacó la enfermedad que él mismo puso y aparentemente es una sanidad, para que crean a la mentira y al buen y generoso apóstol, profeta y ungido. ¿Será que los discípulos tenían como piso las sanidades y ni se acordaban de hablar de Jesucristo? Pues bien, la respuesta será a través de la palabra de Dios. O sea, ¿cuál es el punto? Entregar el mensaje sin mensaje y sin la base del mensaje que es Jesucristo. Eso es lo que hacían los discípulos, eso era lo que hacían los profetas y apóstoles de nuestro Señor. Primero se presentaban los milagros, las sanidades, los prodigios, las maravillas, los milagros, y posterior se entregaba una palabra de aliento. Leamos en 1 Corintios 1:21, dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cómo le agradó a Dios salvar al hombre? Por la locura de la predicación, no con manifestaciones de transformar el agua en vino o de sanidades supuestamente dudosas o manifestaciones supuestamente metafísicas. Entonces, no por las sanidades físicas y financieras, sino por la predicación del Evangelio, con el único y gran mensaje: Cristo salva, Cristo viene. Porque las manifestaciones de poder son el resultado de un mensaje sano y no al revés, que atrayendo a las personas con promesas de sanidad y éxito financiero, sino entendiendo que estos son consecuencias de la relación y santidad, buscando el reino de Dios y su justicia, para que todo lo material sea una añadidura y no una base. ¿Cómo es posible que presentemos un evangelio de añadiduras? Cristo prospera, Cristo da éxito, solo pacta, solo entrega un diezmo sustancioso, porque así como quieras tu bendición será tu semilla. Todo eso es blasfemo y hereje. Blasfemo y hereje. O sea, estas personas cambian la Biblia por el libro The Secret, ¿cierto? El secreto del hablar positivo, de atraer la buena vibra. Eso es sana doctrina, eso es
una herejía del porte de un edificio. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué serán añadidas? Las bendiciones, la prosperidad, la sanidad del cuerpo, la sanidad del alma. Todas esas cosas vendrán por añadidura cuando busco el reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa buscar el reino de Dios y su justicia? Que el reino de Dios sea instaurado en mi corazón, en mi mente, en mis sentimientos y en mis acciones, mi obra. Entonces, el reino de Dios, el evangelio de la salvación, se asiente en mi vida. Y su justicia. No voy a ser justificado por mis propias obras, sino que me justifico por Jesucristo, por la cruz. Por eso es tan importante la cruz. Incluso más, con esto respondo algunas preguntas que me han hecho en cuanto al Facebook. Si usted ve el Facebook Apología Bíblica, usted va a ver un Cristo crucificado. Por eso es, porque presentamos a Jesucristo y a este crucificado, por el que en la cruz ahí está el derramamiento de sangre, en la cruz está el cuerpo destrozado por nosotros en un nuevo pacto, en la cruz se hace una nueva dispensación, en la cruz Jesucristo hizo un juicio contra Satanás y los demonios, en la cruz se rajó el velo para que nosotros entráramos libremente al lugar santísimo para presentar nuestra adoración. Entonces, no nos justificamos nosotros mismos, sino que nos justificamos por la justicia de Jesucristo. Eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y nada más. No puede usted obtener beneficios adicionales soslayando la cruz y presentando pactos en dinero para que Dios le pueda proveer alguna bendición, sanar a un enfermo o una prosperidad abundante al 100%. Eso es una herejía, sí o sí. Seguramente estos herejes leerán el versículo al revés. Algo así como: más buscad primeramente las añadiduras, estas cosas, y el reino de Dios y su justicia os serán añadidas. Al parecer así lo leen, porque es al revés. Usted puede recibir bendiciones, pero por misericordia. Pero la idea es que usted la reciba porque es hijo, por justicia, no por misericordia. Que reciba bendición de Dios porque es hijo. Y como hijo, heredero. Y como heredero, coheredero en Cristo Jesús. Entonces, los únicos que podían, y si es que podían, pactar con su Dios, eran los paganos. Nosotros no somos paganos. Ellos hacían una suerte como demandas. Iban a su Dios, ofrecían holocaustos, entregaban ofrendas para que ese Dios los pudiera bendecir. Estos herejes usan también el mismo método, creyendo que nosotros somos paganos y vamos a pactar con Dios. El hombre no está capacitado para pactar con Dios. El único que pacta es Dios con el hombre. El único que decreta es Dios con el hombre. Nosotros proclamamos, declamamos los decretos de Dios. Nosotros obedecemos y proclamamos los pactos que ha hecho Dios con el hombre, que en este caso el único pacto que Dios recibe es el pacto hecho por la sangre de Jesucristo. No hay más. No hay más. El hombre queda imposibilitado de hacer pactos con Dios, sobre todo un creyente. El creyente, todo lo del creyente es de Dios, porque uno es un mayordomo, y como es un mayordomo, no tiene nada en sí para pactar, para poner encima de la mesa, para pedir algo. Entonces, lo que nos pasa en este momento sobre el tema de la falsa doctrina de la prosperidad es justamente ese es el punto. Usted cambia de Dios, usted ahora es su Dios, usted decreta en lo sobrenatural para que la situación se cree en lo natural. Eso es metafísica, eso no es una doctrina cristiana.
pero a muchos cautiva porque es un deseo que cada uno tiene, prosperar y ser bendecido. Pero acuérdese de esto, hermano. Mire, la Biblia dice, cuando Juan, me parece que la tercera carta, le dice a Gallo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas como prospera tu alma. Es decir, que la prosperidad del cristiano no está basado, ¿cierto?, en pactos o unas supuestas mandas. La prosperidad del hombre radica en la santidad y en la sujeción que tiene para con su Dios. No depende de otra cosa. La prosperidad depende de Dios, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Entonces, como crece mi alma, así también voy a crecer espiritualmente. Y por ende se va a trasuntar a lo económico, al tema de las finanzas. Y eso me da a entender algo. Si usted se recuerda, hermano, el asunto este de Salomón. Salomón, cuando pidió sabiduría, a Dios en alguna manera, no digo que le extrañó, pero sí le llamó la atención al escuchar a este hombre pedir sabiduría. Porque si usted tiene a Dios, lo primero que le diría, yo quisiera ser millonario para solucionar todos mis problemas, porque muchos de nuestros problemas son económicos. Pero este hombre le dijo, yo quiero tener sabiduría para poder ministrar a todo este pueblo. Y Dios le dice, mira, por cuánto no me pediste dinero, por cuánto no me pediste riqueza, yo no tan solo te haré el hombre más rico del mundo, sino que también el más sabio del mundo. Y eso me da lugar también a las palabras de Juan a su amigo amado Gallo, cuando le dice que el ser humano, el creyente, prospera nivelado, prospera su alma y su economía, que tú seas prosperado en todas las cosas. Y me cae, como decía mi mamá, de cajón. ¿Por qué? Porque si el hombre más sabio del mundo, por axioma, lógica, tendríamos que trasuntar que tendría que ser el hombre más rico del mundo. Porque así como crece su alma, crece su vida económica. Por ende, no puede haber un necio rico, porque el necio, a primera de cambio, pierde todo lo ganado. Pero así también un sabio es imposible que sea miserable y pobre, porque el sabio usará su inteligencia y su sabiduría para, en primera de cambio, cambia su nivel económico, porque la persona es sabia. Por lo tanto, todo este sistema apóstata, hereje y blasfemo de pactos y semillas es antibíblico. Cuanto más para varios teólogos que pueden darse cuenta que el Salmo 55 y Esdras 3:10 están muy mal sacados o muy mal traducidos o con una muy mala exégesis de los textos hebreos. Entonces, cuando a usted le muestren el Salmo 55 y Esdras 3:10, y me parece que hay otro en Primera de Crónicas, usted automáticamente dése cuenta que están equivocados, porque esos pasajes al parecer están diciendo que el hombre puede ir a pactar con Dios, pero están haciendo una manipulación, están haciendo una interpretación libre de esos dos pasajes, de esos tres pasajes con Primera de Crónicas. Entonces, volvamos a la Escritura. No se nuble con esta doctrina que es falsa. No se nuble con esta doctrina que es falsa. Este camino es un camino de muerte. Este camino no tiene regreso. El único camino es Cristo. Es la cruz. Es la sangre. Es la salvación. Tan solo piensen en un detalle, hermano. Y con esto estoy terminando. Volvamos al principio de este tema. Cuando decíamos que la humanidad está al borde de un precipicio y estamos viendo que las señales están cumplidas. Mateo 24, y uniendo al apóstol Pablo cuando le dice a los tesalonicenses que no vendrá Jesucristo, comillas, sin antes que venga la apostasía. Entonces, si estamos en los últimos días, tenemos Mateo 24 completo, hambres, terremotos y todo lo demás, y el evangelio será predicado. Más encima tenemos la apostasía, que es el último mensaje a la humanidad.
Si el tema de la prosperidad, con estos falsos maestros y falsos apóstoles, no es este el falso evangelio ni el falso mensaje apóstata, ¿cuál sería entonces? ¿Usted cree que Dios, a través de la iglesia, viendo la humanidad en pecado, el último mensaje a la iglesia, el último mensaje a la humanidad, es Dios prospera? ¿Podríamos hacer una retrospección a lo que estamos enseñando y predicando? ¿Usted le diría a una persona que está a punto de suicidarse, Dios prospera? Conversémoslo con nuestros pastores, con nuestros maestros, con nuestros predicadores. Pero por lo menos ya nos damos cuenta que si el mensaje no es cristocéntrico, ese mensaje está equivocado. Volvamos a la Escritura, volvamos a la fe, volvamos a encontrarnos con Jesucristo. Prediquemos a Jesucristo y a este crucificado. Buenas tardes y que el Señor le bendiga.